Sudamericanos menores de 23 años, ahí hemos puesto el límite, que están llegando a Europa en los últimos años para consolidarse en la élite del fútbol del viejo continente. Pues aquí aparece Lautaro Martínez, que ha sido una sensación esta temporada, Renan Lodi con el Atlético, Ezequiel Palacios, Rodrigo Goes, que está empezando a deslumbrar con el Real Madrid, Eder Militao, Federico Valverde, por supuesto, el pulmón uruguayo, Pervis Estupiñán también lo seguimos en la Liga, Ronald Araujo, con mucho futuro por delante, y Emerson del Betis, todos ellos menores de 23 años. Vamos a compararlos ahora con los jugadores europeos también menores de 23 años que se están consolidando también en clubes europeos. Aquí tenemos unos nombres que quizá pues tengan un poco más de renombre. Un Ansu Fati que hoy ha debutado, por cierto, con la selección absoluta, se ha salido, lo ha hecho muy bien. Jadon Sancho, Ansu Fati solo 17 años, Joao Félix, la perla portuguesa, Haaland, qué decir de Haaland, Foden, de Kylian Mbappé, yo creo que sobran los adjetivos y los calificativos, Alexander Arnold, Havertz, Upamecano y por supuesto Martin Odegaard, ¿no? Esa perla noruega que ahora ha recuperado el Real Madrid. Bueno, uno ve una lista y la otra y pues hay ciertas diferencias, ¿no? Jaime, ¿por qué crees que hay tanta diferencia, si es que la ves, en cuanto a la calidad, en cuanto a nombres, entre esta primera lista que veíamos de sudamericanos menores de 23 años y la lista de los europeos? Bueno, nos hemos quedado muy atrás. Primero, la vara está muy alta, porque creo que la generación que está saliendo es la mejor generación en la historia de Sudamérica como global, como los 10 países. Porque Colombia tuvo una generación dorada, porque Argentina tenía una mejor generación que esta, pero el hecho de que y lo mismo Uruguay, pero el hecho de que coincidan generaciones tan potentes en al menos 8 de los 10 países no es común. Y por eso la vara está muy alta. Pero segundo, Anita, creo que en Sudamérica nos hemos conformado o hemos creído que el talento lo tenemos per se y que a partir de sacar talento vamos a seguir sacando jugadores. Y lo que ha ido pasando es que a medida que el fútbol se ha ido profesionalizando y se ha ido perfeccionando, nuestro jugador llega a Europa sin ser un producto terminado, sin ser un jugador listo para la élite del fútbol del primer mundo, y le cuesta mucho adaptarse, porque si te pones a ver par de nombres por ahí, José María Jiménez y por ahí Lautaro Martínez, pero el resto todos van de equipo en equipo, de liga en liga, sin asentarse en ninguna parte. Cosa que Europa me parece que ha trabajado mucho más la formación táctica del jugador. El jugador que llega a primera es un jugador hecho y derecho. Ansu Fati a los 17 años es un jugador capaz de interpretar el sistema que le pidan, el rol que le pidan, los perfiles que le pidan. Es un jugador, es un producto terminado, es un jugador que más allá de su edad puede actuar en primera división y seguir sus directrices. Y eso ha generado que el jugador sudamericano no se consolide, por ende se cree este vacío generacional y que no haya un relevo para esta generación brillante que llevó a 8 selecciones distintas a los últimos 2 mundiales. Vara muy alta, vacío también, como decías, y también la formación táctica. Buen apunte ese. Figueiredo, tú ves una diferencia muy amplia, estás de la mano de Jaime. ¿Qué opinas? A ver, estaba siguiendo atentamente el razonamiento de Jaime y comparto algunos aspectos, pero para mí la diferencia más grande está en lo físico más que en lo táctico. Es decir, en lo que le falta al deportista sudamericano, al joven que deja nuestros países cuando viaja al fútbol europeo, es la parte atlética, la parte de la complexión física. Son jugadores que vienen compitiendo desde mucho más chicos, tienen en ese sentido algo que quizás los europeos no tienen, pero no me parece que pase por lo táctico, sino que me parece más pasa por aspectos físicos. Después, tampoco sería tan apocalíptico, porque hemos pasado por otras muy buenas generaciones de jugadores, muy buenas, y sí han coincidido. A ver, tiro 3 nombres, por ejemplo, Maradona, Francescoli, Valderrama, eran fenómenos del fútbol mundial, y muchos creíamos en su momento, decir, bueno, es muy difícil tener una selección colombiana como esta, una selección uruguaya como esta, y sin embargo siguen apareciendo. Y también ahora tenemos la sensación de que, por ejemplo, para encontrar un recambio para la delantera uruguaya va a ser muy difícil. Sí, claro que va a ser muy difícil, pero yo no sé si va a ser imposible. Por ejemplo, aparecieron 2 jugadores que desde el punto de vista del rendimiento futbolístico y la capacidad atlética, Uruguay no tuvo prácticamente a lo largo de la historia, como son Bentancur y Valverde en la mitad de la cancha.
Y esos dos jugadores están dentro de la lista de estos futbolistas que a futuro seguramente van a ser grandes referentes. Se acaba de fichar por parte del Benfica a Darwin Núñez. Darwin Núñez se convierte en la ficha más cara vendida por la segunda división española, de la Almería al Benfica. Y ahí hay un proyecto muy interesante para lo que es la ofensiva del fútbol uruguayo. Yo no tendría una mirada tan apocalíptica. Mora. El jugador sudamericano bueno cuando sale es una tabla de salvación para el equipo que lo puede vender a Europa. Entonces esto se vuelve un negocio de empresarios. Entonces vendemos los buenos para seguirle pagando a los menos buenos y que el equipo de origen no se acabe y la liga continúe. El jugador traspasa el océano y tiene un problema de adaptación, un problema de alejarse de su cultura, de su familia, y además hay cierto problema técnico. Yo no diría táctico, porque lo táctico lo irá aprendiendo, pero todavía no está como un producto terminado en cuanto a lo técnico. Ha marcado 5 goles, ya dicen que vale 10 millones y lo venden. Pero resulta que cuando lo ponen en Europa, como le pasó al colombiano Santos Borré, que lo recibió el Atlético de Madrid, y Simeone le vio 2 o 3 cositas y le dijo: no, maestro, usted tiene que salir de aquí, tiene que mejorar esto. Se fue al Villarreal, el Villarreal hizo lo que pudo y luego volvió a River Plate. Entonces, claro, estamos mandando técnicamente el suramericano un problema allí, con un inconveniente. Mentalmente también le cuesta adaptarse, y si no, hablemos de cómo es difícil un jugador brasilero con la saudade que le hace falta a su familia y demás. Y a partir de ahí ganan los europeos, porque es mucho más fácil pasar de España a Portugal, de España a Italia, porque eso es en un tren, en un carro y ya, y entonces la adaptación es mucho más sencilla. Entonces mentalmente para ellos es mucho más fuerte vivirlo, y por eso por ahí el jugador sudamericano tiene que vivir un poquito más, adaptarse para adquirir ya toda esa información y obviamente la alimentación y la cultura de Europa.